Bolivia marca un giro político y diplomático tras más de 2 décadas de hegemonía del movimiento al socialismo. El presidente Rodrigo Paz Pereira, recientemente posesionado, impulsa una nueva etapa orientada a la apertura internacional y la reconstrucción de la confianza externa. En ese marco, el ministro federal de Relaciones Exteriores de Alemania, Johann David, llegó este lunes a Santa Cruz y se reunió con el canciller Fernando Aramayo, destacando la voluntad del nuevo gobierno boliviano de retomar vínculos con Europa y fortalecer la cooperación bilateral. La visita del diplomático alemán, que incluye un encuentro con el presidente Paz, simboliza el distanciamiento de Bolivia del eje político conformado por Venezuela, Cuba y Nicaragua y su acercamiento a socios europeos y organismos multilaterales. El canciller subrayó el interés de Alemania en invertir en sectores estratégicos como el litio y la transición energética, mientras el gobierno boliviano busca estabilizar la economía, atraer financiamiento internacional y consolidar un cambio de rumbo tras años de aislamiento y crisis bajo la gestión del MAS. ¿Será tan calculado como 2 más 2, 4, que si estás en Mercosur no puedes estar en el ALBA, si hablas con Estados Unidos tienes que dejar de hablar con China, o si estás cercano a Rusia entonces estás alejado de otras economías? ¿Será tan fácil reducir la política internacional de una nación, de un Estado, a esos matices políticos, o tendrá que ver más bien con una suerte de planificación en la que, por ejemplo, dándole la mano derecha al presidente Paz Pereira, Bolivia para el mundo para Bolivia? Quiero saludar a Andrés Guzmán, analista internacional. Andrés, querido, una alegría saludarte. Seguramente te sorprenderá verme. Estoy cubriendo a Jorge Luis y a Soraya por unos días. Qué bueno, muy buenas noches, Ángel. Un gusto verte en este programa. Andrés, tus primeras valoraciones. ¿Cómo debemos las ciudadanas y ciudadanos escaparle un poquito a la simplicidad y tratar de entender lo que significa una política internacional para un país como Bolivia? Sí, respecto a lo que decías, es muy complejo mantener los equilibrios y poder acercarse a uno y acercarse a otro, estar bien con Estados Unidos y estar bien con China. No es fácil, pero de eso se trata justamente el objetivo y el posicionamiento que tiene que lograr Bolivia, con una diplomacia audaz, profesional, pragmática, que entienda cómo moverse y que logre los objetivos que se plantean en esos términos, ¿no? Y bueno, una política internacional pragmática, activa, de no alineamiento además, porque cuando uno se alinea y está totalmente del lado de poder de uno de los polos, efectivamente es más difícil acercarse al otro, ¿no? Claro. Y es lo que ha hecho hasta aquí el gobierno del MAS, que ha tenido una política ideologizada que prácticamente se ha enfrentado contra Estados Unidos, ha criticado muy duramente al gobierno de Washington, y además le ha dado la espalda también a la Unión Europea, a Alemania, que es justamente el país con el que ahora hay una muy buena aproximación. Y al hacer eso, obviamente, hemos perdido oportunidades de negocio, de acceso a mercados, de inversiones, de transferencia de tecnología, que eran muy importantes y que podían haber generado grandes réditos y beneficios para Bolivia. Pero bueno, ahora lo que se quiere hacer es justamente darle un giro a esto, tener una política exterior más pragmática que logre generar estos equilibrios y que mantenga un buen relacionamiento con todos los países, pero obviamente eso es algo que hay que trabajar, algo que hay que conseguir a partir de una diplomacia estratégica. Ahora, Andrés, las fibras todavía son tan sensibles, las susceptibilidades están tan a flor de piel, que de pronto el que lo veas al subsecretario de Estado, que empiece a resonar más de una vez la palabra DEA, que llegue Javier Milei, de alguna manera en esa fibra sensible te hace pensar, el país ha girado y ahora ha escogido el otro polo, que es justamente lo que tú nos decías, que no sería una diplomacia equilibrada ni una relación internacional equilibrada. Habrá que trabajar, abrir estas puertas para mostrar
que hay un nuevo Estado que tiene una mirada mucho más integral, pero desde luego no negar la cercanía que se puede tener con economías como China, como Rusia, ¿no? Sí, es cierto, pero también ha venido Gabriel Boric, el presidente Paz ha tenido una reunión, si bien muy breve, pero productiva, según ellos mismos han dicho, de acercamiento con el gobierno de izquierda de Gabriel Boric, el gobierno de izquierda de Yamandu Orsi de Uruguay, y también entiendo que han tenido una reunión bastante larga con el representante de China, que es un ministro que ha venido también de mucho peso en el gobierno de la República Popular de China. Y eso muestra que hay un pragmatismo, que hay una intención de abrirse, de atraer al mundo a Bolivia, como dice el presidente Paz, y de Bolivia al mundo, ¿no? Que esa es la frase que ha estado utilizando y que creo que es correcta y que tiene que aplicarse dentro de ese marco que yo digo que es además una doctrina latinoamericana, la del no alineamiento activo, en la que se mantiene una equidistancia de los poderes más fuertes, pero al mismo tiempo se mantiene también una política activa de claridad respecto a los grandes temas de la agenda internacional, ¿no? Como el tema del cambio climático, la democracia, la migración, la pobreza y otros asuntos que son de interés mundial, ¿no? En eso hay que tener una política muy clara, activa, pero no alinearse con ninguno de los dos lados para no generar suspicacias en el otro lado. Ahora, obviamente eso es difícil, obviamente las señales que, como tú dices, se pueden interpretar de un lado y de otro, nunca van a ser conciliadoras o fáciles de compatibilizar, pero de eso se trata justamente. Esa es la tarea que tiene una diplomacia pragmática, inteligente, que sepa actuar de manera audaz en el mundo que cada vez está más fragmentado y que es muy complejo porque estamos en una transición geopolítica. Esta era mi siguiente pregunta, querido Andrés, y es que la multipolaridad parece un hecho y cada vez más innegable. Esto demandará que tengas verdaderamente personal completamente preparado académicamente y en gestión para mover y movilizar una agenda de relacionamiento internacional. Creo que una de las deudas que le vamos a cobrar siempre al Estado plurinacional es una suerte de relajación en este tema de la función de los representantes internacionales, nuestras embajadas, nuestros cónsules. Esto habrá que modificarlo y habrá que revisarlo. Ciertamente, los gobiernos del MAS han prescindido, sobre todo el gobierno de Luis Arce, ha prescindido totalmente de los diplomáticos de carrera que han sido formados en la academia diplomática con recursos del Estado, es decir, el Estado ha invertido en formar y en dar capacitación a este grupo de gente que es el cuerpo o el ejército de diplomáticos que tiene Bolivia para estar bien representados. Y ahora el gobierno de Rodrigo Paz habla de institucionalidad, de tecnocracia, de meritocracia, y eso es muy positivo porque efectivamente se quiere volver a retomar, ¿no? Esa línea de conducta en la que se apoya en el profesionalismo, en la experiencia de gente que sabe de estos temas, porque es un tema muy complejo, ¿no? El ámbito de la diplomacia, los códigos y los protocolos, hay que conocerlos para saber moverse en ese mundo, ¿no? Y creo que la gestión de Fernando Aramayo, el nuevo canciller, va en esa línea, ¿no? Entiendo que quiere apoyarse en los diplomáticos de carrera para sacar el mejor rédito posible de las relaciones internacionales, ¿no? De generar comercio, de abrir mercados, de mover, ¿no? La economía en favor de los intereses de Bolivia. Y ahí es donde hay que apuntar. Entonces, las señales hasta aquí me parecen muy positivas. Creo que ese es el camino. Y ojalá que se mantenga y que se profundice y nos sigamos acercando a los países donde se generan las oportunidades. Y asimismo también me parece correcto alejarse de Cuba, Nicaragua y Venezuela, que son países que no nos generan ningún rédito, que más bien nos suman a la bolsa de los países
dictatoriales, autocráticos, que están siendo cuestionados y que son mal vistos por la comunidad internacional. Sí, sí, estoy completamente de acuerdo contigo, Andrés, en ese sentido. Así como se planean cumbres con los sectores productivos, cumbres con los sectores de los comerciantes, se habla de una suerte de trabajo de concertación. ¿Tú crees que Fernando Aramayo debería ser una suerte de cumbre con especialistas, con profesionales en la diplomacia para a lo mejor estructurar entre todas esas mentes una agenda que nos ayude a salir al mundo como lo ha establecido en su discurso inaugural Rodrigo Paz Pereira? Sí, claramente podría ser una muy buena idea hacer una cumbre de gente entendida en estos temas, como alguna vez se ha hecho, ¿no? Bueno, en varias oportunidades se han conformado comisiones de asesoramiento integradas por ex cancilleres generalmente, que son las personas más idóneas, ¿no? Y las que más entienden porque ya han pasado por este cargo, pero también por otras personas que pueden contribuir, ¿no? Con los nuevos elementos que hay, porque hace un momento hablabas tú de la multipolaridad, ¿no? Que es algo inminente, pero en realidad, más allá de ser solamente un mundo donde hay varios polos de poder, es un mundo mucho más complejo, con varios sistemas que interactúan al mismo tiempo en varios ámbitos, ¿no? Y hay teóricos como Acharya, que es un teórico de la India, que habla del mundo multiplex, ¿no? Que no es solo multipolar, sino que tiene varios sistemas que interactúan al mismo tiempo, con varios actores, que no son los actores tradicionales, no solo los estados, sino las empresas multinacionales, los organismos internacionales y los grupos irregulares como los cárteles del narcotráfico, que también son actores internacionales que tienen mucho poder. Y en ese mundo tan complejo y tan difícil de entender, hay que moverse y saber jugar las fichas que uno tiene. Y Bolivia tiene importantes credenciales para jugar un rol importante en la reconfiguración geopolítica por su situación geográfica estratégica, por la riqueza de los recursos que tenemos también, que son elementos que nos colocan en un punto importante dentro de esta reconfiguración, y por eso viene Alemania y por eso Estados Unidos se interesa y por eso estamos ahí, ¿no? Entonces eso hay que entenderlo y obviamente saber jugar las cartas para no generar costos que en el futuro nos hagan padecer la imposición, ¿no? De condiciones externas. Hay que tener por eso esta diplomacia profesional institucionalizada que entienda esto y que juegue en este mundo con las cartas del realismo periférico, de estas teorías, ¿no? Que hay para entender por qué los estados actúan de una forma u de otra. Oye, Andrés, me destapas un montón de temas porque, claro, debe ser tan delgada la línea que en un momento dices, oye, hablemos de seguridad y entonces hablemos de narcotráfico y por lo tanto, pucha, tenemos que hablar de la DEA o no, o cómo se puede generar una política nacional que de pronto delimite el hecho de que, bueno, no volver a la DEA, pero nos comprometemos a cumplir estos acuerdos con Estados Unidos. Podría ser esa vía, pero luego hablas de medio ambiente. Y entonces dices, pucha, tierras raras, litio, deforestación, producción de granos, competir junto con Brasil y la Argentina. Y entonces se vuelve como un mundo que debe demandar un montón de análisis, de estudio y de cuidados, ¿no? Ciertamente, son cientos de temas que hay que saber entenderlos y manejarlos en los detalles, en lo que además ha sido el proceso histórico en el cual se encuentran y el cual Bolivia ha tenido, obviamente, una política. Mucho se habla de que Bolivia no tiene una política exterior y no tiene una doctrina internacional, lo cual no es del todo cierto. Si bien actualmente puede ser que no la tengamos, en el pasado sí se han creado las bases de una doctrina internacional de la tierra de contactos y no de antagonismos, que se construyó a partir de los años 30, finales de los años 30, después de la Guerra del Chaco, que marca justamente la línea de la política que Bolivia debe adoptar, ¿no? Aunque obviamente esa doctrina inicialmente era para un mundo diferente, ahora también
todavía se puede aplicar varios de sus ideas porque habla de integración, habla de unir el Océano Pacífico y el Atlántico, convertirse en un eje articulador, que es algo que Bolivia no ha logrado consolidar a pesar del paso de los años y a pesar de los varios intentos que se han hecho. Entonces hay que retomar también esas ideas, hay que volver a nuestros viejos pensadores, Alberto Ostrea Gutiérrez, Fernando Huachaya, que fueron los que delinearon la política internacional de Bolivia, como te digo, desde los años 30. Entonces, hay muchas cosas que tener en cuenta, varios temas en los cuales incidir. Tú mencionabas el cambio climático, pero también hay otros asuntos importantísimos que son urgentes actualmente, como el tema de la migración, en el cual tal vez Bolivia no está muy inserto, no está muy preocupado por esa situación, pero puede estarlo de aquí a futuro si no se toman las medidas adecuadas. Hay que tener una claridad en todos estos temas, cómo se discute los temas de la pobreza, de la democracia, del manejo de los recursos hídricos, que es un tema clave dentro de la geopolítica, porque se dice que el agua, la escasez del agua va a generar conflictos y nosotros tenemos problemas en las fronteras con varios de los vecinos en tema de recursos hídricos. Entonces ahí hay que conocer, hay que saber qué es lo que ha pasado, por qué se están generando los problemas y cuáles son las reglas, ¿no?, del derecho internacional aplicable al tema de los recursos hídricos. Entonces es un mundo inmenso de muchísimos temas que obviamente hay que apoyarse en los expertos, en los que realmente saben, para poder tomar las decisiones más correctas y en favor de los intereses de Bolivia. Andrés, hemos estado hablando de Bolivia y el mundo y toda esta polaridad, multipolaridad, o lo que tú nos explicabas que otros teóricos han empezado a analizar. Pero ya analizando a Bolivia en la región, parecería que ha sido como una respuesta a la expulsión del ALBA el acercarme al Mercosur, a países que tienen que ver con esto. ¿Esto responde a una agenda política o más bien está más tendida a, por ejemplo, la agenda económica que se puede establecer a partir de estar con cercanía en estas instancias? Bueno, en un inicio la decisión del gobierno de Evo Morales fue política, sin duda, ¿no?, porque no se tuvieron en cuenta algunos factores que nos pueden incluso perjudicar al ingresar al Mercosur, porque no somos economías complementarias, sino competitivas, porque estamos compitiendo en la soya, en el agronegocio, en algunos sectores que en realidad no hay dónde, o sea, no es posible vender estos productos a Brasil, a Argentina y a Uruguay, Paraguay. Entonces, en términos comerciales es complejo, porque además ya teníamos todo esto negociado con el AC-36, que era un acuerdo que ya bajaba los aranceles, y además hay que aplicar el arancel externo común, que es otro factor muy discutible, si realmente es beneficioso o no, habría que hacer una evaluación, porque aplicar el arancel externo común significa poner aranceles al mismo nivel que el del Mercosur, y el Mercosur es un organismo muy proteccionista. Entonces lo que puede hacer esto es que al final se eleven los precios de ciertos productos en Bolivia por imponer estos aranceles que no necesariamente nos pueden beneficiar. Y otra cosa que también es crítica ahí es el hecho de que tenemos o estamos anclados a el 4+1, que es tener que negociar con otros bloques comerciales junto con todos los miembros del Mercosur. No podemos ir de manera independiente y autónoma, tenemos que hacerlo necesariamente de acuerdo y en coordinación con los demás países del Mercosur. Entonces eso también nos ata las manos para firmar acuerdos con China, con Estados Unidos, con Europa, y bueno, no es tal vez lo más conveniente, ¿no? Pero por el otro lado, y esto ya en términos geoestratégicos, efectivamente es interesante ser parte del Mercosur y de la CAN para unir a estos dos bloques y convertirnos en ese eje articulador del que hablaba Ostrea Gutiérrez en los años 30, ¿no? Entonces también hay cosas interesantes que nos convienen, que pueden ser interesantes para Bolivia,
pero habría que hacer una evaluación de costo y beneficio para realmente tomar la decisión final, decir nos conviene o no estar en el Mercosur. Salir del ALBA sí creo que es algo positivo porque de ahí no sacamos nada, no hay nada concreto para Bolivia, pero entrar al Mercosur tiene sus bemoles, hay matices, unas cosas sí hay interesantes y positivas, pero hay otras cosas que no son tan beneficiosas para Bolivia. Wow. Andrés, se aprende siempre mucho con vos, así que te agradezco la información que le dejas a la gente, ojalá inquietud para seguir indagando, investigando y la importancia de comprender relaciones internacionales, diplomacia en un sentido absolutamente integral. No nos podemos seguir mirando el ombligo, no somos un país que se deba aislar como un poco se ha hecho y desde luego hoy se abre una ventana de oportunidad para reconfigurar esto. Luego podremos evaluar si la agenda funcionó o no, pero lo importante es verdaderamente cambiar un poco el enfoque. Te dejo un abrazo enorme, ten buen descanso, Andrés querido. Muchas gracias, Ángel, un gusto, como siempre, un abrazo. Que estés muy bien. Vámonos un corte, volando. Enseguida vuelve Fuego Cruzado. Ingresa a nuestro portal web www